Hola, soy Iago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hacer un vídeo para hablar sobre el reflujo gastroesofágico, lo que mucha gente conoce como simplemente acidez, aunque es algo más que ello. El vídeo de hoy, la idea surge por un usuario que hizo una pregunta en nuestro canal preguntando por las distintas técnicas quirúrgicas que había para solucionar el reflujo. Esto es un tema que a mí me supera completamente y no vamos a hablar exactamente de eso, vamos a hablar del tratamiento médico. Los temas del vídeo os aparecerá en un índice desplegable que os aparecerá ahora aquí en pantalla, pero vamos a empezar por supuesto con los síntomas para que la gente identifique cuando note estos síntomas con la posible enfermedad del reflujo gastroesofágico. Y cuando hablamos de síntomas clásicos del reflujo gastroesofágico, hablamos sobre todo de lo que en medicina llamamos pirosis, que es esa sensación de ardor que habitualmente va de abajo hacia arriba, y en general también todo lo que tenga que ver con la sensación de contenido gástrico que surge de abajo hacia arriba y que llega a veces hasta la garganta. También es frecuente que pueda cursar con dolor torácico, y un dolor torácico que además imita muy bien al dolor de la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio, lo cual muy a menudo lleva a confusiones diagnósticas. Pero, aparte de estos síntomas clásicos, hay muchos más síntomas dependiendo de la afectación que me produzca ese reflujo gastroesofágico. Los síntomas van a ser siempre derivados de la causa primigenia de esta enfermedad, que es la emisión del contenido del estómago, que habitualmente es muy ácido y muy agresivo, hacia el esófago e incluso hacia la garganta. Entonces, habitualmente hablamos de las consecuencias digestivas y las consecuencias no digestivas del reflujo. Dentro de las consecuencias digestivas son, ante todo, la esofagitis, sobre todo la esofagitis aguda, que es lo que ocurre en primer lugar cuando alguien empieza a tener sus primeras agresiones ácidas, se provoca una inflamación aguda del esófago que causa los síntomas que hemos dicho inicialmente. Pero si no se trata adecuadamente puede acabar evolucionando a una situación que se llama esofagitis crónica, que es más grave y más difícil de solucionar. Y también puede conducir a, finalmente, como consecuencia de esta esofagitis crónica, a la estenosis del esófago, que consiste en un estrechamiento que hace francamente difícil la devolución de los alimentos, muy particularmente de los sólidos, pero incluso puede llegar a afectar a la devolución de los alimentos líquidos. Imaginaos esto, lo terriblemente terrible que es para las personas que no sean capaces de tragar a perpetuidad los alimentos sólidos por culpa de un reflujo no tratado. También otras consecuencias puede ser el esófago de Barrett, que es una lesión precancerosa, y finalmente la aparición del adenocarcinoma de esófago, del cáncer de esófago, que evidentemente también es una consecuencia sumamente indeseable, no solo por la elevada mortalidad que tiene, sino también por lo difícil que es de tratar y lo molesto que es de tratar este tumor incluso cuando se cura adecuadamente. Además de las consecuencias digestivas esofágicas, existen también consecuencias digestivas no estrictamente esofágicas, como por ejemplo ciertos tipos de caries dentales que se han correlacionado con el reflujo por desgaste de las piezas dentales por culpa del ácido. También sobre la laringitis crónica y la fonía crónica y la tos crónica, en todos estos casos producidos por la emisión de ácido que acaba salpicando a la laringe y a la faringe y que puede irritar el espacio interaritenoideo, que es un espacio que tenemos entre las dos cuerdas vocales que está justo en contacto con la entrada del esófago. Más allá de eso, también hay manifestaciones no digestivas, como por ejemplo el asma bronquial. En el asma bronquial hay una asociación estadística bastante fuerte con el reflujo, pero tampoco hay que equivocarse del todo. Es muy frecuente que en ciencia cometamos una equivocación, que es la falacia de Kuhn hoc ergo propter hoc. Cuando vemos que dos cosas ocurren simultáneamente, creemos necesariamente que una es la causa de la otra, y no siempre es así, y a veces incluso la causa es inversa. Con el asma pasa este mecanismo. Por un lado, ciertos medicamentos para el asma pueden agravar el reflujo. Por otra parte, sabemos que el reflujo también puede desencadenar el asma. Por ejemplo, la emisión de ácido gástrico, si salpica dentro de la laringe, puede llegar a causar una irritación de la vía respiratoria que dé lugar a un agravamiento del asma. Pero también la irritación del nervio vago, que es un nervio que inerva, por un lado, tanto las vísceras digestivas como también los bronquios, puede acabar provocando por un mecanismo reflejo un broncoespasmo que dé lugar a una crisis asmática, como describíamos en el vídeo del asma que os aparecerá por aquí. También en ocasiones se ha correlacionado con ciertas arritmias cardíacas por también dos motivos. Uno, que el ácido gástrico puede irritar al esófago, el cual está pegado a la aurícula derecha, en la cual está el nodo marcapasos del estómago, y también de nuevo por irritación del nervio vago, que también emite unas terminaciones nerviosas hacia el corazón y es uno de los nervios que deciden el ritmo cardíaco con el que late el corazón.
Ahora bien, aunque como podéis ver, la variedad de lesiones que puede causar el reflujo gastroesofágico es muy amplia y puede afectar a muchos órganos distintos, en este vídeo nos vamos a centrar principalmente en el esófago porque suele reunir a las lesiones más frecuentes, más importantes y habitualmente también a las más graves. Y para entender esto, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el esófago en condiciones normales. Como todos sabéis, el esófago es el tubo digestivo que une la faringe con la boca del estómago y es un tubo que está recubierto de un epitelio mucoso con una leve membranita de moco que tapiza sus paredes y que está rodeado de unas células musculares que hacen que el esófago se contraiga cuando nosotros tragamos. Es decir, cuando nosotros tragamos un alimento, no solamente el alimento cae en el estómago por la ley de la gravedad, también cae sobre todo gracias a unas ondas que se llaman ondas peristálticas, que son unas contracciones musculares que se transmiten como una onda y que hacen que el alimento sea propulsado hacia el estómago, incluso aunque estemos comiendo algo en posición horizontal. Y a la hora de lesionarse existen una serie de factores que son agresivos para el esófago, que son principalmente el ácido gástrico, que es ácido clorhídrico, es uno de los ácidos más fuertes de la naturaleza, junto con el sulfúrico, el nítrico y alguno más, por tanto un ácido tremendamente agresivo. También la pepsina gástrica, que además se activa tanto más cuanto más ácido está el estómago, y en ocasiones, paradójicamente, también la bilis, que es alcalina, pero que en ciertos individuos puede provocar un reflujo de bilis hacia el esófago y que también es bastante lesivo y que parece jugar un papel muy importante en el desarrollo del esófago de Barrett. Y para luchar contra estos estímulos agresores tenemos una serie de mecanismos protectores. Uno de ellos son esas ondas peristálticas de las que hemos hablado hace un momento. Esa contracción del esófago hacia abajo tiende a empujar el contenido que haya refluido de vuelta hacia el estómago. Juega un papel también muy importante la deglución de nuestra propia saliva, que tiene un pH neutro tirando alcalino que también ayuda a neutralizar el ácido gástrico. De hecho, hay una tasa mucho mayor de lesiones esofágicas en las personas que padecen alteraciones en la secreción salivar, como las personas que padecen el síndrome de Sjögren. Y después también la secreción de mucus del propio esófago, esa pequeña cantidad de líquido mucinoso que secretamos en las paredes del esófago, también ayuda a absorber el impacto ácido del estómago. Entonces, en condiciones normales, una persona que no padece de patología, lo que tiene es un equilibrio entre algunas emisiones naturales que puede recibir de ácido gástrico con esos mecanismos de compensación que impiden que el esófago se lesione. La enfermedad por reflujo gastroesofágico surge cuando estos mecanismos de compensación, por el motivo que sea, no son suficientes. Y también, cuando hablamos del abanico de circunstancias que pueden hacer que una persona acabe sufriendo una enfermedad por reflujo gastroesofágico, los dividimos habitualmente en, por un lado, las debidas alcardias, porque son las más importantes de todas, y una miríada de causas que no son asociadas a alcardias, pero que también juegan un papel en este tipo de problemas. El cardias es la válvula superior del estómago o la válvula inferior del esófago, según se mire, que es un esfínter, un músculo que está normalmente cerrado con fuerza para evitar la emisión de ácido gástrico hacia arriba, es decir, se comporta como una auténtica válvula. Pero existen ciertas cosas que pueden hacer que falle. Por ejemplo, una alteración del mecanismo natural del eructo. El cardias tiene un reflejo que hace que cuando la bóveda gástrica se llena de gas, se relaje levemente para permitir esa emisión de gas y que la persona pueda eructar y quedarse más cómoda. En ocasiones este reflejo puede estar exagerado y permitir el escape no solo de gas, sino también de ácido. En otras personas, sencillamente el cardias, por razones que pueden ser congénitas o adquiridas, cierra con poca fuerza, tienen incompetencia de cardias. Y también otra causa muy numerosa y muy frecuente de mal funcionamiento del cardias se debe a lo que se llama hernia de hiato, que consiste en un desplazamiento del esófago con respecto al hiato diafragmático. El hiato es un agujero que tiene el diafragma es una membrana muscular que tiene forma de doble bóveda y que me separa lo que se entiende anatómicamente por tórax de lo que se entiende por abdomen y que como comunicación tiene un orificio central que se llama el hiato por el cual baja la arteria aorta, sube la vena cava y también por ese orificio pasa al esófago. En condiciones ideales, ese orificio coincide exactamente con la zona del esfínter del cardias y esto permite que el cardias cierre doblemente bien. Por un lado hay la presión intrínseca del propio cardias más la presión que origina ese orificio muscular.
Además, en la gente que lo tiene levemente desplazado hacia arriba, no solo coincide bien y no cierra perfectamente bien, sino que se produce una exageración del reflujo del eructo. Como parte de lo que debería ser su bóveda gástrica está dentro de la cavidad torácica en íntimo contacto con el cardias, tiende a relajarse más veces y a emitir lo que debieran ser eructos, que en realidad son emisiones de reflujo gastroesofágico. Por eso las personas con hernia de hiato tienen tantos problemas asociados a la acidez y al reflujo gastroesofágico. Pero, como decíamos antes, el cierre del cardias no es el único factor protector contra el reflujo gastroesofágico, y por eso existen razones no relacionadas con el cardias que también pueden precipitar la aparición de esta enfermedad. Como decíamos hace un ratito, la secreción salivar juega un papel muy importante, y las personas que tienen una baja secreción salivar, ya sea por una afectación autoinmune de las glándulas salivares o cualquier otro motivo, estas personas tienen más riesgo de desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico. También las personas que tienen un exceso de secreción ácida gástrica pueden tener problemas por reflujo, no solo por lo que dice la lógica, de que cuanto más ácido sea el contenido en el estómago, más agresivo será. Es que además el cardias cierra tanto peor cuanto más ácido es el contenido gástrico. Y esto lo sabemos gracias a un par de enfermedades, como son el síndrome de Zollinger-Ellison, en el cual hay un tumor productor de gastrina que hace que el estómago fabrique mucho más ácido del que necesita, y comprobamos que se produce un aumento de las emisiones, y también, mucho más frecuentemente, la famosa gastritis inducida por Helicobacter pylori, que puede provocar también una hipersecreción ácida y con ello un mayor aumento de las secreciones de reflujo gastroesofágico y una mayor tasa de enfermedad por reflujo. También las comidas que estimulan la secreción de ácido gástrico, muy particularmente los alimentos que son muy grasos o los alimentos que están fritos o rebozados, los alimentos que tienen fuertes condimentos, tienden a estimular la secreción de ácido gástrico y también tienden, por tanto, a provocar un aumento de las secreciones de reflujo. También otro tipo de productos ingeridos, como puede ser el alcohol, las bebidas gaseadas o, por ejemplo, la cerveza, que combina ambas cosas, tiene alcohol y tiene gas, pueden empeorar el reflujo gastroesofágico. Y también el café y el tabaco claramente aumentan el reflujo gastroesofágico por diversos motivos que van desde la irritación del estómago, que hace que se vacíe hacia arriba, como la relajación del cardias. El sobrepeso también juega un papel importantísimo en esta enfermedad, y la mayor parte de las personas que padecen reflujo gastroesofágico perciben claramente que cuando ganan peso su reflujo empeora y cuando pierden peso su reflujo mejora. Y es por varios motivos. Hay un motivo no muy bien conocido por el cual normalmente los trastornos digestivos empeoran con el sobrepeso. Parece que el sobrepeso juega algún papel sobre la motilidad del intestino y eso favorece que se produzca un retardo en el vaciamiento gástrico y que por tanto haya más riesgo de que el contenido gástrico acabe subiendo hacia arriba. Pero hay una razón mecánica también muy sencilla, y es que cuanto más engordemos, mayor es la presión en el abdomen porque hay más espacio ocupado y mayor es el grado de compresión externa sobre las paredes del estómago. Cuanto más lo comprima, más lo exprima, más riesgo hay de que parte de su contenido salga emitido hacia arriba. Y por eso el reflujo juega un papel muy importante en esta enfermedad. También el sedentarismo juega un papel muy importante porque cuando estamos sentados, cuando estamos en posición sedente, de ahí la palabra sedentarismo, el esternón está mucho más próximo al pubis y por tanto reducimos el espacio funcional del abdomen y hacemos que el estómago esté más comprimido. Y esto se percibe más todavía, por ejemplo, en la gente que hace largos viajes en coche, porque además la presión que ejerce el cinturón de seguridad también puede propulsar el ácido gástrico hacia arriba. Y después también, cuando deambulamos, habitualmente el tránsito intestinal va a más velocidad y cuanto más rápido se vacía el estómago hacia abajo, menos riesgo hay de tener reflujo gastroesofágico. Y bien, ya hemos explicado qué es el reflujo, qué importancia tiene, cómo funciona el esófago y cuáles son sus mecanismos de defensa y qué es lo que fracasa cuando la persona tiene reflujo. Ahora vamos a hablar de cómo el médico diagnostica esta enfermedad, que además es más sencillo de lo que parece. Esta enfermedad es tan tremendamente frecuente, no olvidemos que, según la literatura anglosajona, un 15% de la población tiene semanalmente síntomas de reflujo e incluso un 7% de la población tiene diariamente síntomas de reflujo. Esta enfermedad es tan frecuente que recurrir a medidas invasivas para diagnosticarla implicaría ser agresivo diagnósticamente con un porcentaje grande de la población y además sería no factible porque habría que multiplicar la cantidad de médicos especialistas en digestivo para poder hacer la cantidad de endoscopias necesarias. Por ello, lo que dice el propio Harrison de Medicina Interna es que si un paciente tiene síntomas clásicos de reflujo y mejora con un tratamiento antisecretor del que hablaremos a continuación, se puede dar por diagnosticado con bastante fiabilidad a ese paciente con reflujo. Pero cuando algo no cumple la normalidad, es decir, cuando el paciente no tiene síntomas clásicos
o bien cuando el paciente no responde al tratamiento convencional, entonces sí es completamente obligatorio recurrir a pruebas complementarias para diagnosticar correctamente el reflujo. La prueba a día de hoy más frecuente es la endoscopia, la cual puede permitir observar de un modo directo o incluso biopsiar lesiones sospechosas de estar siendo causadas por el reflujo gastroesofágico. Hay otras pruebas que juegan un papel más secundario, como la barometría esofágica o como la pHimetría esofágica, que son pruebas algo más molestas todavía y que por eso no se suelen hacer con mucha frecuencia. Y también existen pruebas complementarias no destinadas a diagnosticar el reflujo, sino a diagnosticar otras cosas que podríamos confundir con el reflujo, como por ejemplo todas las pruebas de cardiología, desde el electrocardiograma hasta la prueba de esfuerzo, la ecografía cardíaca, porque como decíamos antes, en ocasiones un dolor esofágico puede llegar a confundirse con un dolor cardíaco y a veces se hace necesario descartar la patología cardíaca porque no podemos permitirnos cometer un error de ese tipo. Entonces, cuando el paciente tiene síntomas clásicos pero no responde al tratamiento clásico, es muy probable que el paciente sí tenga una esofagitis, pero tal vez sea una esofagitis eosinofílica, una esofagitis infecciosa, es decir, causas de inflamación esofágica no directamente relacionadas con el ácido gástrico. Y a veces el paciente puede no tener un problema en el esófago, sino, pues como decíamos, en el corazón, en los bronquios, etcétera, etcétera. Por eso, cuando la enfermedad no cumple los criterios de la enfermedad normal, la enfermedad del montón, debemos esforzarnos en encontrar otras posibles causas. Y supongamos que tenemos síntomas, que el médico nos ha diagnosticado correctamente y ya tenemos certeza de que padecemos un reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para el reflujo gastroesofágico? Pues hay una serie de tratamientos que no son farmacológicos y que suelen ser previos al tratamiento farmacológico. Las medidas no farmacológicas son lo que llamamos medidas de tipo higiénico-dietético. Y estas medidas pasan por, en primer lugar, las medidas de tipo alimentario. Debemos evitar los alimentos que provocan reflujo gastroesofágico si somos personas que lo padecen. Es decir, el paciente con reflujo debería minimizar su consumo de alimentos grasos, su consumo de alimentos fritos, su consumo de alimentos que estén fuertemente condimentados y, por supuesto, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, muy particularmente las que sean gaseadas, y también reducir al máximo el consumo de café y tabaco. También en una fase inicial del tratamiento del reflujo es muy conveniente evitar los alimentos que son propiamente ácidos, como por ejemplo los zumos de ciertas frutas como la naranja o ciertos condimentos como el vinagre, que no son alimentos que en realidad agraven la enfermedad de un modo clásico, es decir, son alimentos ácidos. Si mi esófago está inflamado, si está ulcerado, es lógico que al tomar algo ácido me rasque al bajar. Pero un paciente que ya está en fase de mantenimiento, un paciente que ha recuperado su esófago, no suele tener grandes complicaciones con estos alimentos, muy particularmente con el zumo de naranja, por un motivo, y es que el zumo de naranja, por supuesto, es ácido, pero es mucho menos ácido que nuestro ácido gástrico. Entonces, si mi esófago ya está regenerado y yo ya no tengo microulceritas en mi esófago, ya puedo tragar con tranquilidad cualquier alimento de este tipo, siempre y cuando no sea en exceso, porque no debería percibir los daños de haberlo tomado. Pero en una fase inicial, cuando el esófago está inflamado, lógicamente es inteligente evitar los alimentos que puedan agredirlo más de lo que ya lo agredió el ácido gástrico. Y también la modificación de hábitos de conducta del paciente, muy particularmente las conductas alimentarias vespertinas. Si lo que decíamos antes de los alimentos es importante en cualquier comida del día, en la cena es mucho más importante, porque un porcentaje amplio de los pacientes con reflujo lo tiene más intenso por la noche por el mero hecho de que se colocan en horizontal, y eso hace que el ácido tenga más facilidad para subir por el esófago, porque lo hará ya no en dirección vertical, lo hará en dirección horizontal. Pero además también es conveniente no acostarse con el estómago demasiado lleno. En condiciones ideales deberíamos esperar 1 hora y media, 2 horas, desde que cenamos hasta que nos acostamos, para evitar percibir el reflujo. También a muchas personas les beneficia elevar las dos patas delanteras de su cama, colocar unas alzas, pero siempre con un punto de vista pragmático. Hay un porcentaje de personas que no soportan dormir así, les resulta muy incómodo, y también existen personas que no perciben ninguna mejoría de su reflujo por haber elevado el cabecero de la cama. Por tanto, esta recomendación se establece para aquellas personas a las que no les moleste y realmente les beneficie. Nadie pierde nada por intentarlo, desde luego. Entonces, al que le funcione, que lo utilice, y al que no le funcione, pues que no lo utilice, que tenemos muchas más vías disponibles para tratarlo. También es fundamental, por el motivo que decíamos antes, perder peso. Y también es fundamental mantener unos hábitos de vida activos que evitarán que se lentezca demasiado el vaciamiento gástrico y, por tanto, menos riesgo de reflujo.
Y ahora ya sí, llegando al tratamiento farmacológico propiamente dicho, tenemos dos tipos de fármacos que son claramente los más usados porque son los más eficaces, que son por un lado los llamados inhibidores de la bomba de protones, que para entendernos son el omeprazol y sus derivados, y al hablar de sus derivados estamos hablando del lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, es decir, todos los que acaban en prazol. Todos esos son lo que muchas veces sarcásticamente en medicina se llaman los fármacos Me Too, los fármacos yo también, porque cuando un laboratorio inventa un medicamento bueno y que además no tenía precedente en esa enfermedad, es frecuente que los demás competidores se lancen a sacar su propia versión del mismo producto, cambiando un par de radicales y defendiendo que a lo mejor uno de ellos tiene menos interacciones, otro tiene una vida un poquito más larga, pero en general el mecanismo de acción de todos estos fármacos es el mismo y sus beneficios son muy similares, aunque es verdad que algunas personas pueden percibir más mejoría con uno que con otro. Su función consiste en bloquear una de las proteínas que tienen las células parietales del estómago encargadas de secretar el ácido gástrico y logran por ello que el estómago secrete menos ácido y al estar menos ácido el contenido gástrico hay menos emisiones porque el cardio cierra un poco mejor y en caso de que las emisiones existan van a ser emisiones menos ácidas y por tanto menos agresivas. Después hay otro grupo también bastante usado que son los antihistamínicos anti-H2, de los cuales los dos más famosos son la ranitidina y la famotidina, para entendernos los que acaban en tidina. Por otro mecanismo distinto, lo que hacen también es reducir la secreción ácido gástrica y, aunque tiene una tasa de éxito un poquitín menor a los inhibidores de la bomba de protones, son también fármacos más que aceptables para tratar este tipo de trastornos. Ahora bien, existe una razón para mencionar estos medicamentos después de haber mencionado las medidas de tipo higiénico-dietético, y es que, por un lado, el ácido gástrico también cumple una función, que es, por ejemplo, protegernos contra ciertos gérmenes. Nosotros cuando tragamos un alimento, en cierto modo lo estamos esterilizando un poco con nuestro ácido gástrico, reducimos el potencial infeccioso del alimento que hemos tragado y por tanto, pues si se puede no reducir el ácido gástrico, pues es una defensa extra que tenemos contra infecciones. También no hay que olvidar que ciertas lesiones esofágicas son producidas por la bilis, que es alcalina, no es ácida. Por tanto, los inhibidores de la bomba de protones y los anti-H2 no son la solución a los problemas de todos los pacientes con reflujo. Hay algunos pacientes que no van a experimentar ninguna mejoría porque su problema no es el ácido, sino el álcalis. Y también que estos fármacos pueden a veces interferir en la correcta absorción de ciertos alimentos, muy particularmente del hierro, y en ocasiones también pueden influir en la absorción de la vitamina B12, aunque esto último es algo muy poco importante en medicina porque el déficit de hierro y el déficit de vitamina B12 son muy fácilmente detectables en una analítica anual rutinaria y se pueden solventar mucho antes de que el paciente tenga ninguna consecuencia. Y por supuesto nos da mucho más miedo una hemorragia esofágica por un paciente maltratado que una falta de vitamina B12 que siempre podríamos solucionar muy fácilmente sin causarle ningún perjuicio al paciente. También existen otros fármacos, ya no con una eficacia tan avalada, pero que pueden contribuir al control de la enfermedad, como por ejemplo son los llamados procinéticos, que son medicamentos que aceleran el vaciado gástrico, estimulan en general el movimiento del tubo digestivo de arriba hacia abajo y cuanto menos dura el contenido gástrico en el estómago, menos riesgo hay de que parte de él acabe subiendo de vuelta hacia arriba. Y también están en un papel ya bastante más secundario los medicamentos neutralizadores que habitualmente suelen ser sales minerales, desde el almagato, una serie de sales derivadas del aluminio y el magnesio, a por ejemplo mucho más popularmente las sales como el carbonato sódico y el bicarbonato sódico. La razón por la que no somos muy entusiastas normalmente de estos fármacos es porque habitualmente son pan para hoy y hambre para mañana. Cuando yo tengo acidez y me tomo un poco de bicarbonato, por ejemplo, lo que voy a hacer es neutralizar el ácido que se encuentra actualmente en el esófago. Pero en cuestión de media hora, lo normal es que esa sal neutralizadora ya haya evolucionado hacia el resto del tubo digestivo y ya no me esté protegiendo contra el resto del ácido que esté fabricando. Por tanto, es un tratamiento en general insatisfactorio. Y además no son inofensivos, porque estos fármacos pueden alterar también el pH sanguíneo, porque parte de ello se puede absorber, parte del ion bicarbonato se puede absorber en el tubo digestivo, alcalinizando la sangre y dando lugar a una enfermedad que es grave, que es la alcalosis metabólica. También pueden acabar alcalinizando la orina, dando lugar a que aparezcan ciertas piedras de calcio en la orina y provocando cólicos renales. Por eso este tipo de tratamientos, aunque al ser caseros pueden tener un aspecto más inofensivo, no deberíamos fiarnos nada. No es nada inofensivo utilizar bicarbonato en ciertas cantidades, sobre todo si no es con supervisión médica. Y al final tenemos también
los tratamientos médicos que no son medicamentosos, que son los tratamientos quirúrgicos, que a fin de cuentas son los que habían motivado aquella pregunta que han dado lugar finalmente hoy a este vídeo, que son las técnicas quirúrgicas. Existen multitud de técnicas quirúrgicas, tanto técnicas de cirugía abierta como técnicas de cirugía laparoscópica, que se hacen practicando pequeños agujeritos en el abdomen, como incluso técnicas de tipo endoscópico, que se hacen mediante ciertos tubos de gastroscopia especializados, pero todos ellos tienen como objetivo final casi siempre aumentar el ángulo que hay en el cardias con respecto a la bóveda gástrica, es decir, producen una funduplicatura, crean un ángulo entre el fundus gástrico y el esófago para que al aumentar el grado de ángulo esto contribuya a un cierre más potente del cardias. Pero tiene una serie de problemas. En primer lugar, son agresivos y cuanto más agresivo eres en medicina, más riesgo tienes de hacer daño a tu paciente. Y además no son completamente satisfactorios porque existe un porcentaje de gente que no llega a mejorar con estas técnicas y además existe mucha gente que queda insatisfecha porque una consecuencia de la funduplicatura muy habitual es que seamos incapaces de eructar adecuadamente, que los gases se acumulen en la bóveda, en el fundus gástrico y que no consigamos eructarlos, con lo cual mucha gente vive con una sensación de tensión crónica en el epigastrio por la incapacidad para eliminar los gases y mucha gente después tiene problemas de meteorismo porque los gases que yo no expulso por la boca acaban teniendo que hacer todo su trayecto por el intestino generando muchísimos gases. Por eso, aunque existen estas técnicas y tienen sus indicaciones, porque existe gente que es alérgica al omeprazol, existe gente que tiene contraindicaciones directas contra los medicamentos para el reflujo y sin embargo necesitan ayuda porque no pueden desarrollar un cáncer de esófago por culpa de no haberles tratado, esas técnicas existen para esa gente, pero están reservadas para el paciente que no ha respondido a los tratamientos no invasivos previos. Las diferencias de eficacia entre ellas realmente no las conozco porque no soy cirujano y sería jugar a los médicos el ponerme a opinar sobre ellas. Pero es bueno saber que existen y es bueno saber que antes de recurrir a ellas, primero debería haber agotado el resto de las vías, tal y como dice el manual. Y después una última consideración que ya he ido adelantando a trocitos durante este vídeo. Hemos hablado de los efectos secundarios de tratarse con ciertos medicamentos, los efectos secundarios de tratarse con otros medicamentos, hemos hablado de los efectos secundarios de la cirugía. Pero una cosa que hay que tener en cuenta también es los efectos secundarios de no tratarse. Cuando hablamos de enfermedades serias, un problema que tienen los pacientes es que muchas veces son víctimas de la desinformación. Se les informa de los efectos secundarios de tratarse su enfermedad, pero no se les explica suficientemente los efectos secundarios de no tratársela. Porque cuando hablamos del reflujo gastroesofágico, si yo tengo un reflujo muy suave, probablemente no tenga consecuencias. Pero si tengo un reflujo gastroesofágico de cierta intensidad y yo no me lo trato, el riesgo de que en un futuro acabe con una esofagitis crónica, con dificultad crónica para tragar sólidos y tal vez incluso líquidos, que tenga espasmos esofágicos que son muy dolorosos, que tenga una hemorragia digestiva, que tenga una tasa de mortalidad altísima o que acabe desarrollando un cáncer de esófago, son riesgos muy reales y no deberíamos comprar billetes de lotería para esas enfermedades innecesariamente. Que un paciente solamente tenga en cuenta los peligros de tomarse un omeprazol y no tenga en cuenta los peligros de no tomárselo es darle al paciente una información sesgada, es privar al paciente de la verdadera libertad de elegir un tratamiento. Porque un paciente tiene libertad para elegir adecuadamente el tratamiento cuando tiene una información correcta de las consecuencias de elegir una opción y las consecuencias de elegir otra opción. Y no elegir nada es elegir una opción. Por tanto, el paciente debe saber correctamente cuáles son las consecuencias de la decisión que vaya a tomar, porque entonces sí el paciente va a hacer una decisión de su salud con libertad. Si al paciente solamente le informamos de una de las cosas y no le informamos de la otra, no estamos dándole libertad al paciente. Le estamos dando una información sesgada y le estamos induciendo una mala decisión. Por eso el paciente debe tener conocimiento de los pros y los contras de todas las opciones que hay en el abanico terapéutico, porque si no, estamos sesgando su libertad. Y bueno, hasta aquí lo que tenemos que decir sobre el reflujo gastroesofágico. Me imagino que si habéis tenido el aguante de ver este vídeo hasta el final es que os interesan estos temas y os aviso si queréis estar al día de las novedades que surgen en nuestro canal con respecto a este tipo de temas, podéis suscribiros haciendo clic en el botoncito que os aparecerá aquí. Y si no os ha interesado, pues por supuesto no os suscribáis. Me despido de vosotros hasta el próximo vídeo y un saludo.